¿desde cuándo existen pues todos esos devaneos amorosos o esos juegos amorosos en donde se mandan regalos, en donde se mandan prendas para demostrar su amor? Pues yo creo que eso tiene mucha antigüedad, ¿no? Porque en esas novelas pastoriles griegas, por ejemplo, usted encuentra en Daphnis y Chloe, por ejemplo, como los amantes no se hacen sacrificios, hacen ofrendas a los dioses para que sobreviva, o para que permanezca, o para que perdure ese amor que se tienen los amantes, ¿no? Una de las novelas más famosas del mundo, y que es una novela tardía de la cultura griega, es por ahí del siglo IX, pero que es la novela pastoril por excelencia, ¿no? Que muestra la ternura de esos dos pastores que se aman profundamente. Eso es. Me imagino que en todas las épocas, los amantes siempre han tenido que utilizar algún tipo de prenda, algún tipo de símbolo para representar el amor que los une y hacer una demostración de lo que ellos sienten, de lo que el uno siente por el otro, en situaciones a veces difíciles, ¿no? Porque usted sabe que en esto de las parejas, en esto de los amores o de los amoríos que se dan entre los jóvenes, aparecen una cantidad de elementos que tienen que ver con linajes, con control social, con oposiciones por parte de las familias que tratan de impedir que dos personas se amen. Mucho más cuando de por medio hay intereses creados, porque acuérdese que hasta muy entrado, no es que inclusive hasta el siglo XX, el siglo XIX todavía era una costumbre de arreglar los matrimonios, matrimonios por conveniencia, ¿no? Sí. Y mucho más cuando estaba incluida la dote, y por lo tanto, pues si había dote, de todas formas eso tenía visos de negocio. Es un negocio. Claro. Es una transacción comercial. Claro, claro. No, pero anteriormente, mire, en el caso de las flores, por ejemplo, en el caso de las flores, desde muy antiguo. No, pero yo me refiero al matrimonio, ¿no? No. El matrimonio como una transacción comercial. No, yo me refiero al amor. Yo me refiero a la manifestación amorosa de esos enamorados que de pronto por alguna dificultad, como digo, por algún control social, algún control familiar, algún problema de linaje, de diferencia de estatus o de cualquier cosa, pues no se podían visitar, no podían aparecer en público. Entonces, sí, el caso de Romeo y Julieta pues es el más típico en cuanto a la pelea de dos familias y los efectos que eso tuvo en el romance de esos dos personajes. Pero no, en toda la historia siempre se ha dado, ¿cómo se llaman las familias? De los Montesco y Capuleto. Montesco y Capuleto, exacto. En donde las familias se oponen, por ejemplo, a que una muchacha, casi siempre la que cuidan más es a la mujer, se relacione con alguien o que no es de su categoría, o que no es del gusto de la familia, o sobre todo, y yo creo que eso es lo más importante, que no llena los intereses de los familiares, porque hasta en eso a la mujer se le ha utilizado. Intereses económicos, claro. A la mujer se le ha utilizado pues como una mercancía, como un instrumento para hacer transacciones importantes, ¿no? Recuerde lo que pasó en la Rusia, cuando la cristianización, como por una princesa cristiana, la Rusia se volvió cristiana, y como en muchas ocasiones, pues, las alianzas que había entre los soberanos, partían del matrimonio, ¿no? Matrimonios muchas veces, eran pactados sin que los interesados supieran, ¿no? Y aparte de eso, no es que ni siquiera supieran, sino que no se daban cuenta de eso, sino que eran prometidos cuando aún eran bebés, 4 o 5 años. La primera vez que prometieron en matrimonio, por ejemplo, a Lucrecia Borgia,
ella no había cumplido los 10 años. Ella estaba prometida en matrimonio, porque era de acuerdo con los intereses políticos que en ese momento su padre Alejandro VI, el Papa Borgia, tenía. Francisco Borja, ¿no? No, Rodrigo. Rodrigo Borja, perdón. Borja, y después italianizó el apellido y lo convirtió en Borgia. Sí, exactamente. Rodrigo, sí. De su familia inclusive era San Francisco de Borja, ¿no? Y se dice que él fue cardenal muy temprano porque aparecía como tío de él, pero algunos afirman que el papá era Calixto III, el Papa Calixto III. Lo cierto es que por los intereses políticos y dependiendo de las alianzas que tenían que hacer, en una época en que todos se mantenían en guerra, entonces prometían a sus hijos en la más tierna edad. En estos días mirábamos, por ejemplo, esas bodas colectivas entre musulmanes con niñas de 10 y 12 años, hombre, digo francamente, eso no tiene sentido. Lo mismo que hinduistas. Los hinduistas también, sí señor. Así los es. hinduistas es con dote y todo. Qué cosa tan tremenda, hombre, por Dios, esa forma de manejar el amor a través de los intereses que no tienen nada que ver pues con el romance. Sí señor. Mira, ahí está el Papa Borgia, vea. Ahí está el amigo. Rodrigo Borgia. Ajá. Alejandro VI. Sabe que entre otras cosas este Papa tuvo un papel determinante en un momento crucial en la historia y fue el que hizo el famoso Tratado de Tordesillas, mediante el cual se repartieron las posesiones del Nuevo Mundo entre Portugal y España. ¿No? En 1494. 2 años después de que ya Portugal y España estaban reclamando la posesión de los territorios que ellos supuestamente habían conquistado, ¿no? Exactamente. Y entonces él fue el que concibió y el que hizo firmar el Tratado de Tordesillas, obviamente la mejor parte para España, por ser el español. Aparte de León. Y acuérdese que a Portugal solamente le dejó Brasil, prácticamente. Y es que partió el mundo, ¿no? Pero que le tocaba a los españoles, incluía toda América. Y al dar la vuelta, entonces lo que cogía Portugal era esa parte de Brasil. Exactamente. Y prácticamente toda América, desde la Florida, pues incluyendo a México, que México, a pesar de que una parte de su territorio esté en Centroamérica, no se puede considerar centroamericano, sino que México se considera parte del territorio norteamericano. Exactamente. Entonces, desde la Florida, desde Baja California, todo eso era de los españoles, y eso porque los otros llegaron a esa parte de arriba, los ingleses y los holandeses. Acuérdese de Peter Minuit, que compró la isla de Manhattan por el equivalente a $20. A $27. Entregados en baratijas a los indios. Sí, señor. Y ya llegaron más adelante, pues, esos colonos ingleses. Pero lo cierto de todo este cuento es que en el juego del amor y de la amistad, pongámoslo más bien en términos del amor, porque a nosotros aquí esa misma celebración, para nosotros en Colombia particularmente, es en septiembre, y ya no es ni siquiera un día, sino que es el amor del mes, ¿cómo es? El mes del amor y la amistad, el mes del amor y la amistad, que yo recuerdo que en la época suya, y aún a mí me tocó, estando yo todavía pues más bien adolescente, cuando se celebraba el Día de los Novios, ¿se acuerda? Claro. El Día de Amor y Amistad. Claro, porque simplemente el comercio le amplió el horizonte para poder vender más, pues lo convirtieron en mes de amor y amistad, pero nosotros lo celebrábamos en septiembre. Pero regularmente en todo el mundo, y con mucha mayor fuerza en Estados Unidos, en Europa obviamente, pero con mayor fuerza en Estados Unidos, es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. Y yo creo que alrededor de esto, Juan, ha girado la historia de la humanidad. Yo creo que es innegable que la historia de la humanidad se ha movido alrededor, sobre y a partir del amor, en sus diferentes manifestaciones, particularmente aquella manifestación que tiene que ver con la relación, la relación de pareja,
yo creo que es lo que ha movido la historia de la humanidad, básicamente. Inclusive, me atrevería a afirmar, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, por encima del amor filial, por encima del amor de padres a hijos o hijos hacia padres, que acuérdese que, mire ahí la celebración del día de San Valentín, como lo celebran pues los enamorados, y particularmente este año, en medio de un invierno tan supremamente crudo y absolutamente atípico, porque esta ya no es una época de esas grandes nevadas, pero mire cómo está todo el mundo, sobre todo aquellos países ubicados pues al norte del trópico de Cáncer, se llaman todo el hemisferio norte, y mire cómo lo celebran con todo y ello, a pesar del frío, de las temperaturas extremas. Pero lo que le decía, Juan, yo no sé qué piense usted, porque en la antigüedad, particularmente en las clases altas, existía una evidente rivalidad entre hijos y padres, más que de padres, bueno, también de padres a hijos. ¿Y a cuántos reyes fueron asesinados por sus propios hijos para acceder al trono? ¿Cuántos fueron defenestrados? Nada más el odio que se tenían, por ejemplo, el que era príncipe de Asturias, Fernando VII, y Carlos IV, que fueron los dos soberanos pues que nos tocaron en suerte, cuando la revolución de 1810, cuando el grito de independencia de 1810, se detestaban, pero era que se detestaban, se odiaban, y más que ellos, muchos otros que han desatado guerras civiles para enfrentarse padres e hijos, pero particularmente cuando es una relación de pareja, la relación de pareja siempre ha primado sobre esas relaciones afectivas filiales. ¿Y cuántas cosas han ocurrido en la historia justamente por eso, o no, Juan? Sí, lo que pasa es que ese amor, el amor erótico, digamos, el amor galante. Perdóname que lo interrumpa, ese es Fernando VII. Ajá. Que cuando ocurrió el grito de independencia en nuestro país, los terratenientes de aquí, los criollos, que se supone son que nuestros grandes héroes, los Camilo Torres, Fruto Joaquín Gutiérrez, José Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, José Miguel Pey, todos ellos eran los terratenientes, y cuando el famoso grito de independencia, ellos lo que decían era abajo el mal gobierno, porque querían protestar contra los franceses, porque en ese momento Napoleón había instalado a su hermano Pepe Botella en el trono español, y entonces decían abajo el mal gobierno y viva Fernando VII. Ellos seguían siendo fieles a este señor, Fernando VII, que entre otras cosas la historia lo conoce como el felón. Casi nada, ¿no? Casi nada. Me gustaría que explicara el término felón. Felón es el traidor. Felón es el... Felonía. Sí, señor. Es el que, digámoslo en un término pues de los muchachos de ahora, el torcido. El que no cumple nada. El que falta a su palabra, el que falta a todo. Ese es el felón. Pero bueno, sigan lo que venía contando Juan. Que es que tratándose de ese amor romántico, el amor erótico, el amor de una pareja, eso está por encima de cualquier cosa, hombre. Eso tal vez la gente no lo entiende y a veces quieren hacer un paralelo del amor filial con el amor romántico, con el amor de un hombre por una mujer, el amor de pareja. Eso es completamente diferente, hombre, eso no tiene comparación. Si no hay ningún punto de contacto entre el amor que usted le tiene a su mamá y el amor que usted le tiene a la novia. O el amor que uno siente como padre frente a sus hijos y el que siente por la novia. Es completamente diferente. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, a veces se quieren equiparar esas denominaciones, esas entidades, y en muchos hechos de la historia y en muchos casos de la historia, los padres creen que la obediencia debida incluye también la sumisión y la entrega de su amor filial a todo lo que el padre diga y sobre todo la dirección de su vida, como por ejemplo escoger con quién se casa y escoger a quién querer. Ellos mismos se encargan de escoger a quién debe querer. Mire el mensaje que nos pone ahí Carlos. ¿Por qué se me ocurrió quererte si sé que no puedo tenerte? Y es una de las grandes disyuntivas del amor. Esas son terribles, hombre. Esas son situaciones difíciles.
eso es lo que da origen a todas las grandes obras de la literatura universal. Ese conflicto, yo creo que es el principal conflicto que hay. Es el conflicto más grave que tiene que enfrentar el hombre, ¿no? Que es el conflicto de querer a sus padres o querer a la mujer con la que quiere hacer su vida, con la que quiere definir su futuro en alguna forma. No, pero es tan fuerte esa pulsión, Juan, que se deja al padre y la madre. Ah, no. Porque es una cuestión de selección natural también. Exactamente, claro. No, además... Perpetuación de la especie. Eso tiene ya que ver con los mecanismos biológicos, hombre. Ya eso no lo controla nadie. Y ojos sociales también. Bueno, pero es que el primer impulso sí es biológico. La estructura de un hombre, la estructura de un ser humano, trae dentro de sí toda esa carga genética. Y una de todo ser vivo, pues mejor dicho, no vamos a hablar de hombres, sino que vamos a hablar de seres vivos, traen toda esa carga, y la más fuerte de todas, pues es la fuerza de perpetuar la iglesia. La especie de la iglesia, digo yo, hombre. ¿Dónde me salió la iglesia en este momento? De perpetuar la especie. Supongo yo que también es un mecanismo del subconsciente, porque acuérdese que todo se legitima a través de la iglesia mediante un sacramento. Claro. Eso ya está reglamentado, ¿no? Eso ya en una sociedad humana, pues en una sociedad humana se reglamenta porque se necesita ejercer también determinados controles, ¿no? Y naturalmente que las religiones en eso no tienen un criterio uniforme, pero de todas maneras siempre tiene que aparecer el ministro, el representante de la iglesia, el representante religioso, como el legitimador de una determinada unión. Así eso sea enrevesado, así sea loco, así sea lo que usted quiera. Ese ya es un acto social. Ese sí ya no tiene nada que ver con la biología. Pero de todas maneras, en el ser vivo, el hombre como tal, pues tiene que buscar su pareja, ¿no? Eso es lo mismo que los animales, lo mismo que, bueno, los vegetales y todos los demás. Pero en el caso del hombre, esa compulsión, esa fuerza es una cosa tremenda. Y eso lo lleva a enfrentarse a lo que sea y también a provocar lo que ocurra también en el mundo, ¿no? Porque las grandes cosas que se han hecho en el mundo, para bien o para mal, siempre han nacido a veces de amores frustrados. Al influjo de un amor. Al influjo de exactamente de eso, sí señor.